Hola, buenas noches. Que el Señor te bendiga. Deseo que hayas pasado un día muy de la mano del Señor, aceptando su llamado, su envío, su tarea. Yo te envío un fuerte abrazo. Nos unimos en oración a la familia Osana. Es bonito pertenecer a una familia espiritual. Yo me siento muy contento. Gracias al Señor por este regalo, la sonrisa de Jesús. La Virgen María viene a estar con nosotros, los santos, los ángeles, y pues nos reunimos espiritualmente pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, trayendo esa paz a nuestro corazón. Que siempre nos ilumines tú, Espíritu de amor. Hijo, hija Osana, siempre es bueno respirar profundo, decir el nombre del Señor, soltar, que este mensaje no sea para escucharlo a prisa. A veces lo usan para dormir, vale, está bien, somnífero, barato. Seguramente aún en el descanso, a quienes se duermen, el Señor les va dejando algo en su corazoncito. Estamos aprendiendo a meditar con la Biblia, muy sencillo. Hemos dado algunas pistas, leerlo, el Evangelio, el texto detenidamente, meternos en el contexto, lo que estaba pasando, ir allá. Tomamos el texto de la viuda, la ofrenda de la viuda, su vestido, su rostro, lo que pensaría, pero también el Señor que mira, que está ahí, que está atento, dejarnos mirar por el Señor, pensar cómo esas situaciones que vienen en el Evangelio también se viven en la vida cotidiana. Personas que conocemos, que reaccionan positivamente ante el reto de la palabra, y también nosotros, cómo respondemos. Meternos ahí en el texto, dejarnos interrogar por el texto, por el Señor en la palabra. Pues es un hermoso proceso, sencillo. Hemos tardado algunos mensajes para desmenuzarlo así muy facilito, como un alimento muy fácil hasta para los niños. Eso sí, pues hay que seguir el proceso de los audios para poder practicarlo y aprenderlo. Lo primero es la lectura pausada y repetida. Lo segundo es la imaginación. Nos metemos en el contexto, nos imaginamos el rostro de las personas, el lugar. San Ignacio de Loyola llama la composición del lugar. Tenemos bastante conocimiento acerca de cómo vestían, cómo eran las personas. Y esto supone ya superar la tentación de seguir leyendo, porque podemos tener la tentación de continuar con el texto, con otros textos. Entonces debemos tener la paciencia para que el Espíritu Santo nos oriente y que el Señor nos hable en el texto propuesto. Entonces podemos tener ansiedad por encontrar mayor profundidad, y esto nos impulsa a seguir la lectura, pero hemos de permanecer, de detenernos para permitir el mensaje del Señor, porque la velocidad anula toda espiritualidad. Eso es importante. La velocidad anula toda espiritualidad. El camino espiritual requiere entonces lentitud, paciencia y dosis breves de lectura. No queremos aprendernos la Biblia de una vez, ¿verdad? Y solo cuando como que nos hemos hecho cargo de la escena bíblica, cuando hemos estado en el lugar, cuando hemos silenciado todo eso, cuando hemos descubierto la situación de todos los que participan en el texto, empiezo a preguntarme sobre la relación que todo esto tiene con mi vida. Si el Señor me ha dado este texto, ¿qué es lo que Él quiere decirme? ¿Qué relación tiene con mi vida? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Este es el eje central de la meditación bíblica, la conexión que se hace entre lo que leo y lo que a mí me sucede. Lo que el Señor quiere decirme en este momento de mi vida con este texto de la palabra. Indudablemente en la misa o en los mensajes que yo hago en la mañana, pues hay algunas ideas, pero el Señor puede hablarte de otra manera o más profundamente, porque Él conoce tu realidad, tu necesidad. El Evangelio ilumina mi vida
si encuentro la situación concreta a la que se dirige, esa situación concreta que quiere iluminar el Señor con su palabra. Si no logro espontáneamente esa conexión, habrá que preguntarse expresamente, ¿qué me dicen estas palabras? Hay veces uno lee el texto y ya, el Señor me dijo esto, y puede haber un gozo especial, o a veces llanto incluso. Pero si eso no está, entonces a ver concretamente qué me está diciendo a mí este texto, qué me quiere decir el Señor con esta palabra. Me debo preguntar, ¿hay en mi vida algo parecido a lo que se vivió allá en ese texto? Podemos decir qué hermosa palabra, qué lindo, qué lindas predicaciones, pero si el Evangelio no me lleva a descubrir la conexión con mi vida, el mensaje para mí, entonces no podré descubrir el verdadero sentido. Por eso es peligroso cuando vamos a la misa. Ay, ya conozco ese Evangelio, ya conozco ese texto. Abro la Biblia, es que ya lo conozco. No lo conoces. Quizás no te has detenido lo suficiente para escuchar lo que el Señor quiere decirte. Si no es así, pues no te abrirá horizontes. No será liberador para ti. Pero si encuentro algo que me hace reflexionar, evidentemente, no debo continuar la lectura, sino detenerme, rumiar, meditar, para extraer de ahí todas las enseñanzas posibles que el Señor quiere para mi vida. Y cuando yo encuentro en ese texto el que escojas, cuando encuentro la conexión con mi vida, entonces, qué hermoso momento, puedo dirigirme a Jesucristo, empezar una conversación con Él, ese momento culminante de la meditación. El Señor me ha hablado por medio de su palabra. Ahora soy yo quien le hablo a Él, quien le abro mi corazón. Le hablo. Señor, esta es mi realidad. Yendo de nuevo al texto de la viuda pobre que entregó unas moneditas. Señor, he sido mezquino. Ayúdame a ser generoso. No sé, lo aprendí en casa. He pasado hambre, necesidades. ¿Por qué será que soy así, Señor? Ayúdame a cambiar, abre mi corazón, ayúdame a ver la necesidad de los otros. En fin, es un coloquio, es un diálogo así de corazón a corazón. Si te distraes en ese coloquio, es que quizás la meditación se ha ido perdiendo, o quizás la reflexión no da más de sí, o porque el diálogo ha llegado a su fin, quizás. Entonces estoy repitiendo, entonces puedo recomenzar el proceso y descubrir otro aspecto del mensaje. Entonces volvamos al tema de la viuda, la actitud de la viuda, por ejemplo. Nos focalizamos en esa actitud, una mujer pobre, pero también podemos poner nuestra atención en el Señor, que fija su mirada en ella y también en nosotros. Podemos ponernos en las otras personas que el Señor dice dieron mucho, pero no dieron nada, porque al fin y al cabo dieron lo que les sobraba. Entonces, empezar a hablar con el Señor desde sus puntos de vista. En cada texto del Evangelio realmente hay mucho que discernir. El proceso queda claro. Leer repetidamente, lentamente, en oración, pidiendo al Espíritu Santo. Leer el texto, que sea pequeño. Reflexionar y orar. Repitiendo este procedimiento se puede meditar con mucho provecho y sin aburrirse un tiempo, 1 hora, por ejemplo, mínimo. Lo importante es que cuando descubrimos una conexión del texto con nuestra vida, con nuestra propia vida, hay que detenerse en la lectura, reflexionar hasta darse cuenta de lo que nos aporta, nos comparte el texto y lo que el Señor quiere decirnos en él. Y hablar con el Señor, hablar con Él, darle las gracias, pedirle perdón, porque hemos hecho quizá lo contrario a lo que Él nos enseña en la lectura. Bien. Yo espero realmente que muchos
entren en inquietud y empiecen a tomar la Biblia de esta manera, con estas indicaciones que les he compartido en estos últimos mensajes. Pero bueno, vamos a seguir en este proceso. Es como para ir creciendo en la vida espiritual, en la vida orante. Por algo hay que empezar, ¿no te parece? Muchos dicen, ¿pero cómo empiezo? Pues estos mensajes que he hecho estos últimos días nos dan unas pautas para continuar, para empezar ese camino que indudablemente el Señor está esperando que empecemos, porque estamos ausentes quizás. Probablemente mucha gente va a misa, no solo los domingos, o reza el rosario hermoso, pero probablemente eso pasa por encima de nosotros, no nos moja, no nos permea, porque no somos permeables, somos impermeables al mensaje del Señor. Te invito a detenerte. Las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Y ya puedo cantar de nuevo. Y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, Señor, en tu palabra, en la creación también, en los hermanos, en los que sufren, o como no, en los sacramentos. Háblame, Señor. No queremos vivir a medias, una fe a medias, por costumbre, no. Seguirte, ser tus discípulos, Señor. Y así también atraer a otros hacia ti, pero con convicción, con alegría, que se note el amor y el gozo. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar, y ves que no soy mismo hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Bueno, tienes una Biblia, ¿verdad? Bueno, un detalle importante, ten cuidado. Debes tener una Biblia católica. Primero por el lenguaje, por la traducción. Hay palabras cambiadas y hay libros que faltan en las Biblias que no son católicas. Hay algunas que son mucho más de estudio, más técnicas. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es excelente, pero pues puede tener un lenguaje un poco más elevado, ¿será? Hay otras que son mucho más fáciles de entender. ¿Cómo saber una Biblia si es católica o no? Normalmente en las primeras páginas hay el imprimatur o una hoja donde está autorizada por una conferencia episcopal, por ejemplo. Entonces tiene un permiso especial. Sí, eso de manera especial. Hay términos, por ejemplo, en las Biblias católicas no aparece la palabra Jehová, que es un acomodo a la palabra Yahvé, por ejemplo. Los católicos usamos la palabra Yahvé. Entonces, esa es otra manera, por ejemplo, muy rápida de descubrir cuando algo pasa. Insisto, cuando no están los libros completos de la Biblia, en fin, algunas maneras. Que no falte una Biblia, pero que no sea una Biblia de lujo. No recomiendo esas Biblias grandes que se ponen un atril como de lujo en la sala. No ayudan mucho para la meditación. Son muy costosas y no ayudan mucho. Hay otras que son mucho más como de trabajo, de batalla. Bueno, ahí te doy indicaciones.
Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Me gusta mucho compartir todo esto y que juntos aprendamos y crezcamos. La Virgen María nos ayude también. Te amo en el amor del Señor. Descansa en Él. Hasta mañana.